¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, casi buenas noches a todas y todos. Les damos la bienvenida a este evento, a esta presentación del libro Segundo Turno sobre los ciclos progresistas o el relanzamiento del ciclo progresista en América Latina, como bien nos comentaban ahorita, escrito por Paula Klashko y Atilio Borón. Y para presentar este libro, del cual traemos bastantes ejemplares para poder distribuirlo entre ustedes, está con nosotros David Pérez Nava, que es el coordinador editorial del Instituto Nacional de Formación Política. Él es el encargado de llevar a cabo todo el plan editorial del instituto, y bueno, el libro más reciente es precisamente este de Paula Klashko y Atilio Borón. Y bueno, entre sus otras funciones, pues está, por ejemplo, el desarrollo de la revista Conciencias. Tenemos 6 números de ella. Este libro, además, junto con las revistas, también pueden consultarlos en PDF, también los pueden bajar en sus dispositivos. Si quieren, ahí al final les podemos dar la dirección de donde pueden hacerlo. Y bueno, sin más por el momento, para aprovechar el tiempo, le damos el micrófono a David Pérez Nava para que nos presente este maravilloso libro, del cual además nos sentimos profundamente orgullosos. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. En efecto, como decía el compañero Fabián, que también es parte del Instituto Nacional de Formación Política, pues hoy venimos a presentar precisamente esta novedad editorial que hemos producido precisamente en el Instituto Nacional de Formación Política y que es de 2 autores, 2 compañeros, 2 amigos argentinos, que obviamente, bueno, por las cuestiones de la distancia, hoy no están con nosotros, pero que son compañeros y compañeras de militancia, de lucha, muy conocidos en toda América Latina. Uno de ellos, Atilio Borón, vivió precisamente aquí casi una década, ya desde la década de 1970 y entrado ya a la década de 1980, que es el compañero Atilio Borón, y que precisamente ellos, a pesar de la distancia, para la transmisión virtual de esta presentación, bueno, pues nos obsequiaron precisamente un par de videos en donde ellos, que son los autores, nos cuentan de manera directa por qué escribieron este libro denominado Segundo Turno, cuál es su importancia y por qué es importante que todos y todas en América Latina, en México, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, podamos precisamente acercarnos a este libro que nos narra y que analiza los últimos 20 años de trayectoria política de América Latina. Ahí en esos videos, los compañeros Paula Klashko y Atilio Borón nos cuestionan precisamente lo importante que es que nos acerquemos a estas experiencias políticas latinoamericanas y nos interpelan a nosotros y a nosotras como mexicanos y mexicanas que desde el 1 de julio del 2018 estamos intentando impulsar un gobierno de izquierda, de un gobierno popular, un gobierno progresista. Nos interpela precisamente para que reflexionemos cuál es la importancia justamente de esta labor que estamos haciendo. Para Atilio Borón, para Paula Klashko, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio del 2018, significa precisamente el relanzamiento, el resurgimiento de este ciclo progresista. Ellos sitúan este primer ciclo, esta primera etapa, la inician precisamente en aquel gobierno de Hugo Chávez que comenzara en 1999 con su triunfo electoral y que durara prácticamente hasta la muerte de este personaje en el año 2013. En esa etapa, justo en esa etapa, surgen muchos otros gobiernos latinoamericanos en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, que precisamente tratan de impulsar una nueva forma de gobernar, una nueva forma de dirigir las instituciones que esté caracterizado precisamente por la búsqueda del bien común, que rompa de alguna manera con las premisas, con los principios más elementales del neoliberalismo, que tiene que ver precisamente con la lógica de las privatizaciones, tiene que ver con la liberalización del mercado, tiene que ver con el favorecimiento sistemático de las élites y que se gobierne ahora a favor de las mayorías para multiplicar derechos, para multiplicar la justicia social, para multiplicar el bienestar.
Y este primer ciclo, en el que analizan muy bien los compañeros y compañeras, el compañero Atilio Borón y la compañera Paula Klashko, tuvo sus luces, pero también tuvo sus sombras, tuvo sus victorias, pero también tuvo sus retrocesos, tuvo sus aciertos, pero también tuvo sus errores. Y es eso lo primero que nos invitan a pensar. Vamos a analizar, vamos a sentarnos a analizar qué es lo que hicieron bien estos gobiernos progresistas, porque claramente hicieron muchas cosas bien. Lo mismo en Brasil que en Ecuador, lo mismo en Argentina, que venía de una crisis económica muy fuerte, que fue el proceso de desgaste social y político del 2001. Lo mismo Argentina que Venezuela, en estos gobiernos progresistas, en estos gobiernos populares, en esta primera década del siglo XXI, lograron, por ejemplo, sacar a millones de personas de la línea de la pobreza. Lograron llevar bienes y servicios que antes no estaban a disposición de los pueblos de estos países. Llegaron incluso, aunque incipientemente, tal vez eso lo dicen Paula y Atilio aquí en estas páginas, tal vez ese fue uno de sus principales errores, que solamente lograron impulsar incipientemente una industria nacional, pero lo intentaron. Comenzaron a avanzar en ese camino, trataron de dejar, ¿no?, con muchas dificultades, porque no es fácil, trataron de dejar de ser países netamente extractivistas, que se mantuvieran en su comercio internacional únicamente por la extracción, producción y venta de recursos naturales, gas y petróleo en el caso de Venezuela, cereales y carne en el caso de Argentina, minerales en el caso de Bolivia. Intentaron entrar, insisto, en un proceso de industrialización. Lo que nos invitan Paula y Atilio es precisamente analizar esto, analizar cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus avances, pero también cuáles fueron sus límites, cuáles fueron sus obstáculos y, por qué no, cuáles fueron sus contradicciones. Y esto no solamente por un prurito de erudición, no solamente por una necesidad de acumular información, sino por la necesidad política constante de sacar lecciones y aprendizajes. Y si es cierto lo que dicen Atilio y Paula, y si es cierto que nuestro gobierno, el gobierno de Morena, el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, significa un relanzamiento de este proceso, un resurgimiento del progresismo en América Latina, pues quién más que nosotros estamos completamente obligados a sacar estos análisis, obtener estas lecciones y tratarlas de aplicar también para nuestro caso, con todas nuestras diferencias. Porque seguramente ustedes se acordarán que cuando recién empezaba el gobierno del compañero Andrés Manuel López Obrador, en las primeras mañaneras se le cuestionaba qué tanto se parecía a su proyecto, al proyecto bolivariano, al proyecto del socialismo del siglo XXI. Y Andrés Manuel siempre contestaba: somos otra cosa. Y eso es cierto, compañeros y compañeras. Este país tiene otra trayectoria histórica, estas instituciones, nuestras instituciones y nuestro Estado tiene otro desarrollo histórico, y eso también tenemos que atenderlo, también tenemos que analizarlo, pero también tenemos similitudes, algunas muy importantes. Y con esas similitudes, o gracias a esas similitudes, estamos obligados justamente a sacar esas lecciones. Ver que no funcionó en Argentina, por eso es que ahora gobierna nuevamente la derecha. ¿Qué hicieron mal los gobiernos progresistas en aquel país sudamericano? ¿Qué dejaron de hacer en aquel país para que primero llegara Mauricio Macri al gobierno y después de un nuevo intento progresista que solamente duró 4 años con el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué hicieron para que después llegara no solamente otro neoliberal, sino un neoliberal significativamente peor, como Javier Milei, que acaba de asumir en la presidencia de Argentina apenas el 10 de diciembre pasado? ¿Qué hicieron mal en Ecuador, por ejemplo? Políticamente, económicamente, en cuanto a sus políticas institucionales y gubernamentales, ¿qué hicieron mal en Ecuador para que tuvieran tan buenos resultados económicos y tan buenos resultados sociales durante los gobiernos de Rafael Correa, y que después llegara un traidor como fue Lenín Moreno a asumir la presidencia del país, no por unas siglas distintas que el partido de Rafael Correa, sino por su propio partido?
porque para que haya una traición, el pecado es doble, del que traiciona, pero también del que es traicionado. Algo no vio el que fue traicionado, algo no entendió el que fue traicionado para no darse cuenta de la traición de la que estaba siendo víctima. Y esas lecciones también tenemos que saber sacarlas, porque también ahí se cometieron errores. Cuando dejamos entrar a un perfil que no es el más adecuado, que no persigue y no es consecuente con nuestros principios políticos e ideológicos, sí, el problema es de él, pero también el problema es nuestro. El problema es de Rafael Correa, el problema es de Alianza País, el problema es de la militancia progresista ecuatoriana que no fue capaz de atajar ese tipo de perfiles y ese tipo de acciones políticas que atentaban contra el legado de lo que ellos llamaban su revolución ciudadana. Y nosotros en México, compañeros y compañeras, tenemos que estar muy avispados y muy dispuestos de sacar esos análisis y de sacar esas lecciones, para que no nos ocurra lo mismo, para que no estemos en ese riesgo, para que no estemos en esos peligros y para que no cometamos los mismos equívocos. Esa es la importancia precisamente de publicar aquí en México el libro de Atilio Borón y Paula Klaszko en torno al resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Sobre todo en esta época, sí, que en nuestro país estamos intentando impulsar un gobierno distinto, un gobierno de transformación, pero también en América Latina y el mundo, que está sufriendo tantos cambios, que está cambiando tan vertiginosamente y que nos exige a nosotros y nosotras, ciudadanos comprometidos con el bien común, conscientes y dispuestos a impulsar la transformación social, nos exige precisamente tener claridad de todo esto. Porque tenemos que definir cómo es que vamos a insertar este país en este mundo que está cambiando. Cómo es que vamos a insertar nuestra cuarta transformación en un mundo que está dejando atrás el neoliberalismo poco a poco, con muchas dificultades, con muchas contradicciones, pero que lo está dejando atrás y que exige el surgimiento de un nuevo modelo. Se creyó, durante muchos años se afirmó precisamente que este nuevo modelo que iba a sustituir al modelo neoliberal se estaba creando, se estaba confeccionando en América Latina. Y parecía ser cierto, pero después vino Ecuador, pero después vino Argentina, pero después vino a Brasil y viraron a la derecha y viraron al neoliberalismo más radical. Y entonces ese supuesto modelo que estábamos creando en ese momento, pues ya no era tan seguro, ya no era tan estable y ya no podíamos tener tantas certezas. Hoy, con el resurgimiento del ciclo progresista, con la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, hoy avivamos la esperanza de que podamos volver a perfilar un modelo distinto. Pero ¿qué modelo va a ser este? Porque una cosa es que todos querramos sustituir el neoliberalismo. Una cosa es que esos 50 millones de pobres que generó el neoliberalismo tan solo en México de 1982 a 2018 nos interpele en términos éticos y nos motive en términos políticos. Una cosa es eso, que nos inconforme, que nos deje molestos, que nos llame a la acción. Otra cosa es saber y tener claridad sobre el tipo de acción que tenemos que emprender y sobre cómo vamos a cambiar este modelo. Por eso es importante que también conozcamos y conozcamos de cerca lo que fueron estas experiencias, cómo hicieron ellos para avanzar en su proceso de sustituir, de acabar, de desfragmentar, de construir el modelo neoliberal. En qué cosas avanzaron y avanzaron bien, en qué cosas no lo hicieron. Por eso es, insisto, este libro tiene una edición argentina, hay que ser honestos, y primero Paula y Atilio nos lo enviaron a nosotros en México, pero bueno, tuvimos ahí una serie de tareas políticas que cumplir y nos atrasamos un poco en su proceso de edición. Pero también se publicó en Argentina, se publicó en Chile, hoy se está publicando en Colombia. No me voy a atrever, aunque Paula y Atilio después me crucifiquen por decirlo públicamente, me voy a atrever a decir que justamente ellos se congratularon de la edición mexicana porque se sintieron muy a gusto con ella y la catalogaron precisamente como la mejor de todas las ediciones latinoamericanas que han surgido precisamente de este libro. Pero es bien importante que particularmente en México, que los autores mismos consideran el epicentro, el protagonista fundamental de este nuevo ciclo, de esta nueva ola,
Es bien importante que lo publiquemos aquí, que lo difundamos aquí y que lo leamos y discutamos aquí. Que la ciudadanía de este país lo discuta, lo analiza, que vea, ¿no?, lo que pasó en América Latina y que sea capaz de identificar aquellos elementos que ocurrieron en América Latina y que no podemos dejar que ocurran en México. Aquellos elementos negativos, sediciosos, complicados, disruptores, quintacolumnistas, diríamos nosotros. Esos elementos que se infiltran, ¿no?, morales, políticos, individuales, esos elementos que se infiltran y que a veces pervierten los procesos. Nosotros tenemos que saber vacunarnos sobre eso, evitar que esos elementos se nos cuelen en este proceso de transformación que obviamente también ha tenido sus límites, que obviamente también ha tenido sus contradicciones, pero que también, y eso lo creo yo, vigorosamente, pero que también ha tenido sus aciertos y son varios y en distintos ámbitos. Tenemos entonces que evitar que esos elementos negativos se nos cuelen y más bien hacer esfuerzos porque lo positivo se multiplique, se consolide. Y es bien importante que nosotros aprendamos de estas experiencias y que entonces analicemos justamente lo que ha sucedido en América Latina, lo que está sucediendo en México y cómo es que podemos seguir consolidando este proceso de transformación. Y esa es la razón, compañeros y compañeras, por la cual publicamos este libro. Esa es la razón por la cual venimos ahora a compartirlo con ustedes, a obsequiarles un ejemplar de los 15,000 ejemplares que hemos publicado. Y publicamos tanto, hicimos un tiraje tan amplio, tan cuantioso, precisamente con el objetivo de que llegue a la mayor cantidad de personas. Nos gustaría haber hecho un tiraje de 1 millón, 1,5 millones, como nos gustaría hacer de cada una de las publicaciones que hacemos en el Instituto de Formación Política de Morena, porque nosotros claramente creemos que tienen una relevancia y una trascendencia política en la actual coyuntura. Pero bueno, nos pudimos permitir 15,000, que de cualquier forma, pregúntenle a cualquier compañero librero de esta feria, es una cantidad, es un tiraje muy robusto, muy significativo, que esperemos que llegue, bueno, de manera física, por lo menos a 15,000 personas interesados e interesadas, y que de manera virtual llegue a muchísimas más, que hagan el debate, que den la discusión y que aprendamos entre todos y todas lo que ha pasado en América Latina en los últimos 20 años, lo que está pasando también en nuestro país a partir del gobierno de la Cuarta Transformación y lo que todos y todas tenemos que hacer pues para ayudar a consolidar este proceso de cambio que, vuelvo a insistir, ha tenido sus grandes avances, pero le falta muchísimo, muchísimo por recorrer. El otro día analizábamos, por ejemplo, cómo en el caso de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917, en efecto, se promulgó en 1917, el 5 de febrero de aquel año de 1917. Después de una guerra civil de 6 años, después de grandes tensiones político-militares en toda la República Mexicana. Y si uno va viendo y si uno analiza lo que tardó en consolidarse el proyecto de aquel estado de bienestar, de aquella revolución, nos vamos a dar cuenta que su artículo 3, por ejemplo, que versaba sobre la educación, que sigue versando sobre la educación, empezó a dar sus primeros resultados en 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Álvaro Obregón. Y siguió dando sus resultados, siguió avanzando paso tras paso hasta la década de 1960, por ejemplo, que fue en ese año en el gobierno de Adolfo López Mateos cuando se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Vean cuántos años pasaron en que la Revolución Mexicana y su proyecto fue dando resultados poco a poco, consolidando su sentido social poco a poco, paso a paso. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el artículo 27 en torno a la soberanía, en torno a la propiedad de los recursos naturales y la propiedad de la tierra, también podemos ver que las victorias de ese artículo 27, los avances en torno a la soberanía, tardaron mucho y fueron muy complicados. Podemos pensar, por ejemplo, en 1916, cuando Venustiano Carranza decide crear la industria militar de este país y dice, en una frase que a mí me parece brutalmente esclarecedora, dice: nosotros necesitamos crear nuestra industria armamentística
para que nuestras diferencias no la decidan quienes nos venden las armas. Eso es una disposición por alcanzar la soberanía de este país de principio a fin. Y la industria militar creada en este país en 1916 buscaba precisamente garantizar la soberanía nacional. Lázaro Cárdenas, casi 21 años después, 22 años después, expropia el petróleo el 18 de marzo de 1938 y 22 años después, nuevamente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Vean entonces, compañeros y compañeras, cómo las transformaciones, cómo garantizar los derechos sociales y las políticas de un gobierno y de un Estado son procesos de larga duración. Nosotros ahora llevamos 5 años, 6 apenas en el año que inicia. Y es en realidad, aunque a muchos de nosotros nos parezca demasiado, es en realidad muy poco en el ámbito de las grandes transformaciones sociales. Falta muchísimo por hacer, compañeros y compañeras. Falta muchísimo por avanzar. Este gobierno, si acaso, con todo lo significativo que ha sido y con todo lo importante que ha sido, este gobierno si acaso ha colocado los primeros pilares, los primeros cimientos con las reformas constitucionales contra la corrupción, contra la evasión fiscal, declarando los programas sociales también universales, colocándolos también en la Constitución para que no estén supeditados a ninguna voluntad política, con estos grandes proyectos estratégicos que nos colocan en un sitio privilegiado en este nuevo mundo que está completamente cambiando. Se han alcanzado varias cosas, insisto, compañeros y compañeras, pero eso es apenas lo minúsculo, lo pequeño, lo inicial, si atendemos la larga duración que implican las grandes transformaciones sociales. Y por eso es que ante todos los retos que vienen, ante todos los sexenios que nos esperan, ante todas las tensiones políticas que se avecinan en los años por venir, por eso es que necesitamos justamente tener claridad política y claridad histórica sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que han intentado hacer otros parecidos a nosotros y sobre los errores y los aciertos que han cometido y cómo es que sacamos lecciones de sus aciertos y tratamos de continuar su camino y cómo es que buscamos evadir sus errores, porque, insisto, no podemos cometer las mismas falencias, los mismos equívocos que han cometido ellos. Eso es, pues, insisto, compañeros y compañeras, espero ahora sí que les guste este obsequio que les hemos traído. Tratamos, como siempre tratamos en el Instituto Nacional de Formación Política, que el libro no solamente fuera atractivo por su contenido, sino también por su presentación, ¿no? Para que ambas cosas se complementen y para que ambas cosas estén en armonía. En este caso, recurrimos, si se trataba de pensar América Latina, si se trataba de hermanar a los pueblos latinoamericanos, pensamos precisamente en un artista sudamericano, en un artista venezolano, Felipe García, para precisamente ilustrar nuestra portada con este bello mural, que es un mural monumental que está en Caracas y que nosotros colocamos aquí precisamente pues para el goce estético de todos y todas nosotras y para que también, bueno, desde ahí, ¿no? Desde ver el libro, pues podamos sentirnos atraídos, podamos sentirnos conquistados y nos terminemos de conquistar desde luego, pues revisando cada página, leyendo cada capítulo, sacando cada lección, haciendo cada crítica, desde luego. Estoy seguro que Paula Klaszko y Atilio Borón serán los principales honrados y satisfechos si su libro produce críticas. Y creo yo que tendría que producirlas. Porque yo que lo edité y que pude leer algunas cosas y algunas afirmaciones que hacían los compañeros Atilio y Paula, pues yo tomé mi distancia, ¿no? Creo que hay ciertas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con México, que valdría la pena pensarlo un poco más, que valdría la pena conocerlo un poco más de cerca. Qué bueno que nosotros en México, que conocemos un poquito más de cerca lo que es este país, pues podamos precisamente también hacer nuestra crítica, hacer nuestro análisis y aportar también en el crecimiento, ¿no? Y en el resultado final de este libro, de esta obra. Así que bueno, ¿no? Yo les
Deseo que tengan las mejores lecturas con este segundo turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Y deseo también, pues, que puedan estar ustedes pendientes, pues, de todos los trabajos formativos que hacemos en el Instituto Nacional de Formación Política. Como bien decía Fabián, es uno, o es mejor dicho, el último de nuestros libros, pero en realidad tenemos muchos otros que hemos publicado y muchos otros que vamos a seguir publicando. La semana pasada presentamos aquí estos libros que publicamos precisamente en conjunto con la Brigada para Leer en Libertad, que son 7 libros imperdibles. Ahí está el compañero Paco Ignacio Taibo II, ahí está como autor el compañero Armando Bartra, ahí está la compañera Angélica Noemí Juárez hablándonos de Leona Vicario, ahí está el recién fallecido compañero Enrique Dussel, el propio Fabricio Mejía. Hay varios compañeros y compañeras que también nos están tratando de aportar algo para seguir creciendo en nuestra construcción de ciudadanía y para seguir creciendo también como agentes transformadores, como agentes de cambio, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que ustedes puedan acudir a todos nuestros libros, a todas nuestras publicaciones y que esta y todas las demás les parezcan de la misma utilidad que nos parecen desde luego a nosotros y que por eso precisamente las publicamos. Pero bueno, yo dejaría aquí mi intervención o mi primera intervención, no sé si haya más, pero muchas gracias por su presencia. Gracias, David. No sé si compañeros, compañeras tengan por aquí alguna pregunta. Yo tengo varias, pero no se trata de mí, sino se trata de lo que ustedes tengan que comentar y decir a propósito. Adelante. Gracias por el libro, está muy bonito. La ilustración también. Mira, una pregunta para conocer tu punto de vista y el tuyo si gustas. En la ponencia anterior aquí, se dijo que en México, en la época anterior a Díaz Ordaz y posterior, hubo una gran cantidad de movimientos guerrilleros. Después de la Revolución Cubana, hubo movimientos guerrilleros en México y en todo el continente. Brasil, Argentina, Bolivia, Centroamérica, todo. El presidente Kennedy en esa época lanzó un proyecto que se llamó Alianza para el Progreso, para detener, dijo él, el fidelismo en América Latina. Aunque López Obrador también lo está citando, pero yo creo que está fuera del contexto, porque era para detener los movimientos guerrilleros en América Latina. Entonces, a la fecha, esa vía, pues ya se cerró, ya no existe esa vía. Solamente la Revolución Cubana, la sandinista, y si es que se le puede llamar todavía Revolución Sandinista, y ya. Aunque en México también hubo una revolución antes que la cubana, pero bueno, eso no es el caso. Después vino toda la oleada de procesos progresistas y da la impresión de que cualquier proyecto político, aunque sea el más radical, hoy en día en América Latina, va a tener que ser por la vía electoral. Por lo visto, otra vía, tan radical como las que hubo, está cerrada. O es la vía electoral o no es nada. ¿Qué piensan ustedes? Gracias. Perfecto. Muy bien, compañero. Pues sin duda, la vía que ha caracterizado el progresismo de los últimos 20 años es esa, la vía democrático-electoral. Yo creo que sobre todo en el campo político, en el espacio político, es muy aventurado cerrar o abrir espacios de manera definitiva. Si nosotros pensamos en el momento actual, en las condiciones actuales del desarrollo histórico y político de estos pueblos, de los pueblos latinoamericanos, podríamos decir que sí. Hoy la vía es esa, es la vía político-electoral. Por eso es que se han estado construyendo organizaciones políticas, por eso es que han estado surgiendo partidos políticos. Si esa va a ser la única vía, bueno, lo diremos en 20 años. Si en estos 20 años, del 2023 al 2043, siguió siendo la única vía. Pero eso en realidad puede cambiar en cualquier momento y puede cambiar por cualquier razón. Antes de 1810, que empezara, por ejemplo, la guerra de independencia en este país, también muchos decían, bueno,
¿no? No hay sentido, no hay manera, no hay condiciones para generar un gran proceso de transformación social. Incluso el propio Hidalgo, antes de pensar en la insurgencia y de levantarse en armas en septiembre de 1810, había pensado y prefigurado otras formas de intentar llevar justicia social a las tierras de la Nueva España. Pero esas vías se abren, y voy a sonar muy ambiguo, pero no encuentro otra forma de decirlo, esas vías se abren, cuando las condiciones se combinan, cuando las circunstancias son propicias. Lo mismo en el caso de la vía político-electoral. También en la década de 1950, de 1960, de 1970, en muchos países de América Latina, si uno les hubiera preguntado, hubieran dicho jamás habrá la posibilidad de una victoria político-electoral. Y a principios de este milenio no hubo una, hubo cientos, hubo decenas, ¿no? Por lo menos decenas en toda América Latina. La vía político-electoral como vía para empezar a impulsar transformaciones se abrió cuando tuvo que abrirse. Y yo creo que lo mismo pasará con cualquier otra vía de cualquier otro tipo que sea. Hoy evidentemente tenemos espacios de participación, hay que aprovecharlos, hay que impulsarlos, hay que profundizarlos. Hoy tenemos una manera de participar en el sistema político que no se tuvo en otra época. Bueno, perfecto, hay que jugar con eso y hay que intentar impulsar las transformaciones que eso nos permita, y el día de mañana veremos. Por eso la izquierda, en el Instituto Nacional de Formación Política, aquí el compañero Fabián es uno de los compañeros que da precisamente ese taller, nos importa mucho, por ejemplo, analizar la coyuntura, porque somos muy conscientes de que el espacio político está cambiando permanentemente, de que las circunstancias cambian permanentemente. Ahí está la gran lección de Maquiavelo, este filósofo italiano de hace 500 años. Pensar siempre el momento presente, decía él, porque el momento presente cambia y cambia constantemente. Porque un día, una decisión, una vía puede parecer la vía, la que tenemos que emprender y la que hay que hacer, y otro día otra. Vamos a ver en todo caso el día de mañana, pasado mañana, en 50 años, cuál será la vía. Si podemos seguir construyendo por esta, bueno, qué mejor, ¿no? Porque creo que se pueden lograr muchas cosas sin el costo social y humano que a veces generan otro tipo de vías. Ojalá que podamos seguir avanzando en este camino. Pero bueno, el espacio político, ¿no?, es azaroso de alguna manera. Ahí el otro concepto tan caro, tan apreciado por Maquiavelo, el de la fortuna. Las cosas cambian incluso sin darnos cuenta, sin esperarlo. Y bueno, esperemos que la fortuna nos siga permitiendo avanzar por este camino, seguir transformando el país por la vía democrática electoral y transformar las instituciones, las que ya hemos empezado a transformar, profundizar su transformación, y las que no han empezado, como el Poder Judicial, por ejemplo, pues transformarlo también de la manera que nos sea permitida y en las condiciones que hoy podemos transformarlo, ¿no? ¿Alguien más? Adelante, compañero. Buenas tardes, noches. Mira, yo alcanzo a ver que desde el Instituto Nacional de Formación Política estaba el dinamismo muy pleno, ¿no? Pero ¿qué ha faltado con el partido a nivel municipal? Porque, por ejemplo, yo soy de la alcaldía Álvaro Obregón y nada, y por más que hemos buscado al partido, no ha habido nada para generar con ahorita como lo que está haciendo el Instituto Nacional de formar cuadros, que se empezaran a formar cuadros municipales, porque hay ahorita una discusión muy grave que se está dando dentro de las alcaldías, porque van a llegar personajes que siempre han sido los mismos, y esa ha sido la disputa, digamos, en las bases, que ya no quieren las mismas personas de siempre, porque fueron, chapulines, ¿no? Vinieron con el PRD, con el PRI, ahorita ya tenemos algunos del PRI, del PAN, y es lo que está en las bases, digamos, enojados. ¿Por qué falta ahí? Bien, sí, mira, obviamente nosotros hemos estado ya casi 5 años trabajando. El Instituto Nacional de Formación Política se creó en aquel congreso inmediatamente posterior del triunfo electoral del compañero Andrés Manuel, un 18 de agosto de 2018 precisamente. Y bueno, con algunas dificultades, con algunos obstáculos, intentamos comenzar a trabajar y poco a poco hemos ido adquiriendo mayor dinamismo, mayor solidez en todo sentido. Y creo que eso nos ha ido permitiendo multiplicar las tareas formativas, multiplicar los espacios de incidencia.
Mucha gente nos pregunta lo mismo que tú nos preguntas. Bueno, ¿cómo llevar la transformación a los municipios? Dicen. Bueno, tiene que ver claramente con la formación de cuadros comprometidos con los principios ético-políticos de Morena, compañeros y compañeras, cuadros políticos que entiendan, y eso dicen nuestros estatutos, que somos un partido de izquierda y un partido antineoliberal. Y a veces comprender eso, incluso para los que también ya estamos situados en la izquierda desde mucho antes del 2018, a veces no es tan sencillo como uno cree. Tenemos que entender qué tipo de izquierda somos, qué tipo de herencias políticas e ideológicas tenemos, cuál es el tipo de antineoliberalismo que podemos construir en México dependiendo del tipo del neoliberalismo que tuvimos en México, que no es el mismo neoliberalismo, por lo menos no en sus particularidades, en sus especificidades, no es el mismo neoliberalismo que tuvieron en Argentina, que tuvieron en Brasil o que tuvieron en Venezuela. Tenemos que saber analizar todo esto. Y obviamente nosotros tratamos de abonar en ese sentido. Por eso publicamos este tipo de cosas. Desde la izquierda, desde este compromiso ético-político, desde esta comprensión progresista del mundo, para que la gente entienda también que esta es la clave en la que estamos pensando. Por eso es que también hacemos cursos. Ahora, yo presumía la semana pasada, lo voy a volver a hacer, yo presumía que durante todo el año pasado, bueno, ustedes saben que el próximo año es un año electoral, ¿no? Es un año en donde nos vamos a enfrentar a una batalla político-electoral para tratar de darle continuidad al proceso que hemos iniciado. Lo mismo en la presidencia de la República, lo mismo 9 estados de la República que disputan gubernaturas y lo mismo en diputaciones en todos lados. Y hemos formado a todos y todas las compañeras que aspiran a esos cargos de representación popular. 100,000 aspirantes a candidaturas son los que ha formado precisamente este partido movimiento. ¿Y cómo los formamos? Hablando con ellos, vengan de donde vengan y tengan el origen político que tengan, de que este partido es un partido de izquierda y un partido antineoliberal. No juntamos a los que vienen de la izquierda desde hace 50 años y a ellos les explicamos qué es la izquierda, y no juntamos a los que vienen del PRI y les decimos otra cosa, no. Porque si los que vienen del PRI o los que vienen del Partido Comunista en la década de 1970 o los que vienen del obradorismo desde el 2006 se han aglutinado aquí, es porque en teoría todos y todas, independientemente de nuestro origen, entendemos que el partido en el que se han aglutinado es un partido de izquierda y un partido antineoliberal. Y esa es la base, ese es el eje estratégico de la formación política que le hemos dado a estos 100,000 personas, compañeros y compañeras, y que son ellos justamente los que están aspirando a candidaturas y los que van justamente a ocupar los cargos de representación popular. Los que ya están elegidos, tanto a nivel federal como a nivel local, pasaron por los cursos de formación política. Clara, la compañera Clara que estuvo aquí el otro día, pasó por el curso de formación política al mismo tiempo y de la misma manera que todos los demás compañeros. Ese es el trabajo que estamos intentando hacer. Morena, que es un frente amplio transformador, no le cierra la puerta a nadie que se comprometa con la transformación de este país. Pero claramente uno de esos maneras son los cursos de formación política, pero claramente cuando entran les decimos, bueno, estos son nuestros principios, estos son nuestros ejes políticos, este partido es un partido de izquierda y un partido antineoliberal, y si tú quieres ocupar un cargo de representación en nuestro nombre, tendrías que gobernar con esos ejes y con esos principios ético-políticos. Obviamente no se les puede obligar, ¿no? Ojalá existiera ahí una especie de chip o de vacuna, no se puede, pero ahí se trata de ir generando filtros y de que la misma gente que de pronto no ha entendido del todo de qué se trata Morena y de qué se trata el proyecto de la 4T, pues vaya descartándose ella misma. Y finalmente, en este mismo sentido, pues también tenemos, por ejemplo, un curso de formación municipal que está pensada especialmente a los compañeros y compañeras que quieren ocupar una regiduría, que quieren ocupar una presidencia municipal. Y los contenidos no son los mismos, pero su esencia es la misma. Y es que este partido, desde su ámbito más local, más regional,
Desde una regiduría hasta la presidencia de la República, este partido es un partido de izquierda y este partido es un partido que está comprometido con desmontar el modelo neoliberal en todos sus niveles, en el ámbito político y en el ámbito económico, pero también en el ámbito cultural y en el ámbito ideológico. Y esa es la chamba que estamos intentando hacer y que vamos a seguir multiplicando, ¿no? A pesar de que nos deje sin fines de semana, como tristemente este último año nos ha dejado, ¿no? Gracias, buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Mejía y yo vengo desde el Partido Comunista. Esa era la verdadera izquierda. En la actualidad, la izquierda que se dice es una izquierda light. Aún Morena no ha podido consolidar como partido la izquierda, porque hay la izquierda social, son la clase trabajadora, sin excepción. En ese sentido, empezaré por lo último que respondiste. Todos los municipios y las alcaldías están olvidadas en la cuestión económica para dar respuesta a sus ciudadanos. Y exactamente, un presidente municipal vino a la Cámara de Diputados, es de Morena y reclamó que desgraciadamente a los municipios no les llegan recursos. Además, el presidente de Morena no es de izquierda ni soñarlo. Mario Delgado es un individuo que ha dividido a Morena. Morena se hizo a través de un movimiento y se convirtió en partido a partir del 2013. Cuando Andrés abandona el PRD, se lleva a esa gran cantidad creyendo que podía haberlos convertido. La sociedad mexicana ya no es la sociedad mexicana del siglo pasado. Los borregos ya no. Hoy, desgraciadamente, todavía predomina ese concepto de esperar que de arriba vengan las soluciones. Yo creo que si Morena en realidad quiere cambiar este país, tiene que escuchar a la gente, empezando por Andrés. Andrés no ha escuchado a la clase trabajadora ni a los campesinos. Desgraciadamente, Andrés perdió la brújula. Yo no sé por qué razón, pero como fui asesor de diputados y de senadores, sé que tienen un límite. Una vez llegando al poder, por desgracia, pierden el piso y pierden el contacto con la ciudadanía. Ahorita, por ejemplo, tenemos un gran reto y se lo hemos hecho llegar a Andrés. Se acabó el Tratado de Bucareli. En este país, durante 100 años, no podíamos fabricar nada por ese malvado tratado que nunca fue ratificado por los congresos, pero que los presidentes anteriores lo obedecían a rajatabla, como una disculpa para no fabricar y enriquecerse corruptamente. Hoy, a partir de este año, en agosto se terminó. Y por lo tanto, Andrés Manuel, a nombre de este pueblo que le dio su voto, tiene la obligación de industrializar, pero en realidad involucrando al mar, al campo, a la industria, a la ciencia y a la tecnología. Eso que lo contemplen en el próximo libro, compañeros. Y si de veras ustedes, jóvenes, tienen deseos de que este país cambie, hagan mención de las luchas que se dieron con anterioridad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, compañero. Mire, aunque evidentemente, porque no puede no haberlas, aunque evidentemente por ahí puede haber algunas dificultades, algunos obstáculos en el ámbito municipal y en el ámbito nacional, tampoco, ni para bien ni para mal, uno puede tomar la parte por el todo, ¿no?
Afirmar que todos los municipios están mal, creo que es algo muy aventurado, que no se sostiene tampoco en la realidad, como tampoco afirmar que todos los municipios están bien, porque tampoco es así. Uno puede identificar evidentemente casos específicos en estados específicos, en situaciones específicas que han presentado dificultades, que tenemos que seguir multiplicando el esfuerzo transformador y por impulsar una subjetividad transformadora, lo que nosotros llamamos la revolución de las conciencias, aspectos y lugares donde tenemos que seguir reforzando la creación de cuadros políticos, porque hacen falta muchos cuadros políticos en todo el país, pero también hay muchos otros lugares en donde las cosas van bastante bien y muy prometedoras. En algunos estados de la República, que ahí iba a mencionar ahorita algunos, pero no quiero porque si no, si alguien me escucha va a decir, ¿por qué entonces no mencionaste mi estado? ¿Acaso mi estado está mal? Y probablemente sí, pero tampoco puedo decirlo públicamente, ¿no? Ese será un debate que daremos entre nosotros, ¿no? Para ser más responsables políticamente, pero es un debate que hay que hacer. Entonces, evidentemente que hay dificultades, las hay. Evidentemente que hemos tenido límites, los hemos tenido, pero también hemos tenido muchos avances, tanto a nivel nacional como a nivel local y municipal. Y quiero creer yo, que parte del resultado o de la causa de esos avances es el trabajo que estamos haciendo para formar a la gente, para formar a nuestros militantes, para formar a nuestros cuadros. El año pasado, en septiembre del año pasado, 17 y 18 de septiembre, tuvimos un gran Congreso Nacional. Y en este Congreso Nacional se ratificó, ¿no? A partir de ese Congreso Nacional, la reafiliación de este movimiento. Y hoy somos 2.5 millones de militantes registrados en Morena. Que de esos 2.5 millones de militantes todos fueron por voluntad y por solidez ideológica, probablemente no. Pero si de esos 2.5 millones la mitad lo fueron, estamos hablando de un ejército ideológico comprometido por la transformación y el bienestar de este país que no se ha visto en muchas otras épocas, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar con ellos. Y tal vez no todos tienen la claridad ideológica que queremos y necesitamos, pero tendremos que trabajar y avanzar paso a paso, ¿no? Centímetro por centímetro, para lograr justamente que tengamos cuadros políticos y que esos cuadros políticos en el municipio, en el estado, en el gobierno federal, empujen la cuarta transformación. Ahora bien, usted tiene completamente la razón. Pero Morena es y la izquierda en este país en realidad es un fenómeno múltiple y muy enriquecedor. Pensar en Morena y pensar en la izquierda de este país sin el Partido Comunista, sin el Partido Socialista Unificado de México, sin el Partido Popular Socialista de Vicente Lombardo Toledano, es claramente un error. Sin pensar en las guerrillas de los 50, 60 y 70 que mencionaba el compañero, claramente es un error. Pero también es un error pensarla sin la izquierda que vino y que surgió y que se hizo gobierno en la Revolución Mexicana, porque también ahí había izquierda y también había ahí grandes perfiles que trabajaron cotidianamente y sistemáticamente a favor de las mayorías. Ahí está Francisco J. Mújica, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los grandes perfiles en muchos gobiernos postrevolucionarios y que fue uno de los artífices de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Ahí están, por ejemplo, las 90 millones de hectáreas repartidas de 1915, cuando se expide la ley agraria del 6 de enero de 1915 hasta por lo menos 1982. 90 millones de hectáreas, compañeros y compañeras. Esa es la mitad del territorio de este país. Y 90 millones de hectáreas, la mitad del territorio de este país, terminó en manos de los campesinos gracias a la Revolución Mexicana. 90 millones de hectáreas, compañeros. Ese es más territorio que la mayor parte de los países sudamericanos. Es más territorio que Uruguay, más territorio que Paraguay, más territorio que Ecuador. Estamos hablando de una cantidad impresionante de tierras que ninguna otra revolución en el mundo repartió. No lo hicieron los cubanos, no lo hicieron los rusos, lo hicimos nosotros. Y eso claramente es una herencia que también tenemos que considerar. ¿Y quiénes lo hicieron?
Personajes decididamente en la derecha, no, porque la derecha jamás se hubiera permitido, la derecha neoliberal, la derecha conservadora, jamás se hubiera permitido semejante cosa. El PAN, por ejemplo, que se fundó como partido político en 1939, yo siempre digo, eso es lo único congruente que tiene el PAN que se fundó como partido en 1939, se opuso siempre sistemáticamente al reparto de tierras a los campesinos. Se opuso durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se opuso durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se opuso también durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, siempre se opuso al reparto de tierras. Y todos esos presidentes que acabo de mencionar, aunque tienen muchos claroscuros que hay que criticar y que hay, ¿no?, que cambiar y que no repetir, cada uno de esos presidentes repartió tierras a los campesinos, ¿no? Es más, Gustavo Díaz Ordaz repartió más tierras que Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas repartió 20 millones de hectáreas, Gustavo Díaz Ordaz repartió 25% más. Y esa también es la herencia que tenemos que reconocer, compañeros y compañeras, porque esa es la izquierda que somos, la izquierda de un país como el nuestro, que tuvo su revolución y que fue una revolución que con todas sus contradicciones cambió este país. También esa es parte, insisto, de nuestra herencia. También esa izquierda, también esos perfiles y esos políticos progresistas y populares, también son lo que somos nosotros, lo que es Morena y lo que puede ser cualquier proyecto de transformación social. Al mismo tiempo que los movimientos estudiantiles de los 60s, al mismo tiempo que el movimiento ferrocarrilero, magisterial o médico de la década de 1950, al mismo tiempo que las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en 1970. Todo eso somos y todo eso constituye lo que es la izquierda de este país. Y tenemos que rescatarlo, tenemos que reconocerlo, pues sin filias y fobias, ¿no?, sin menoscabo ahí ideológico, porque si quitamos una de esas piernas, cojeamos. Y no podemos permitir que la izquierda, que es Morena, cojee, ¿no?, deje atrás o deje en el olvido parte de su memoria histórica y política, que es muy rica y que es muy vasta. Ahí está también los curas progresistas, diríamos, aunque sea anacrónicamente, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, que eran más progresistas que muchos políticos, ¿no?, de hoy en México y en Sudamérica, ¿no? Tenían una visión popular, ¿no?, a favor de la justicia social y el bien común, que ya quisiéramos tener muchos de nosotros y nosotras ahora. Toda esa es nuestra herencia. Por eso es que también parte de los estatutos de Morena establecen con claridad, cuando se habla, por ejemplo, de nuestra herencia político-ideológica, se habla de estos movimientos que citó el compañero, pero también se habla del movimiento de independencia, los personajes y las ideas que lo inspiraron, se habla del movimiento de reforma, se habla de la Revolución Mexicana, porque en todo eso está nuestra herencia. Gracias, compañero. ¿Quiere participar? Aquí se ha hablado de toda la lucha que han establecido a partir del nacimiento de Morena, no del triunfo de López Obrador, ¿sí? Se ha hablado de los errores que puede haber cometido López Obrador, pero yo creo que son errores que se han repetido por todos los seguidores de este movimiento. Hay algo que el presidente ha hecho constantemente, citar la historia, pero creo que le hace falta citar la historia moderna. Más allá de que Maquiavelo diga que hay que estar en el presente se forma de lo que ha pasado, ¿sí? Y en esta época, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, más que antes, se ha evitado hablar de los errores que han tenido los gobiernos que ellos consideran o consideraban los aciertos. Y hoy los niños, los jóvenes, no saben que hubo una devaluación que le quitó 3 ceros a nuestra moneda. No pueden comparar el costo de los alimentos de 1991 hasta ahorita. No pueden comparar
el costo que tienen las bebidas gaseosas, las tortillas, el pan, ¿sí? Yo tengo 71 años, así que del costo del pan, pues fue un rato, además del costo del pan, de lo que ha costado ese partido de oposición. Ustedes no sé si se hayan ocupado de hacer la historia de esos partidos, porque la gente conoce a los partidos ahorita, pero no sabe que por los 70s, cuando apareció la educación sexual, en Monterrey quisieron quemar libros, no sé si lo hayan hecho, los del PAN, ¿sí? Y eso sería muy conveniente que todos lo supieran, porque son hechos que están renaciendo ahora con la nueva escuela mexicana, y quisieron hacer lo mismo, quemar los libros, pero en esos años no estábamos hablando de un movimiento de izquierda tan presente. Y sin embargo, quisieron quemar los libros porque no podían soportar que los niños supieran de educación sexual. ¿Sí? Tampoco hoy se echa la culpa de muchas cosas que han pasado, como si en este sexenio hubieran sucedido, y no se le hace conciencia a la gente que este gobierno le tocó vivir situaciones que de ahí para atrás no vivió ningún gobierno, ni siquiera Plutarco, ni siquiera Portes Gil. La pandemia le pegó duro al mundo, no al país. Y este país y este presidente pudieron aguantar y no hemos sufrido carestía de alimentos. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de que nos quedamos guardados en casa, y tampoco ha necesitado el préstamo que en el 2021 vino precisamente la directora del Fondo Monetario Internacional a exigirle a México que tenía que endeudarse porque otros países de primer mundo, Francia, Alemania, España, Italia, Inglaterra, se endeudaron, y hacer conciencia de que a través de alguna publicación o de cuadros que deberían de hacerse, que ellos, entre paréntesis, tendríamos que aprender del PRI. Porque yo tuve un hermano que estuvo en el PRI desde joven, y esos cuadros salían y trabajaban. No solamente se formaban, se estaban formando y ya estaban trabajando. Y eso es lo que se necesita también desde mi punto de vista. Entonces, me gustaría saber qué pueden hacer para que todos esos hechos, incluso, otro paréntesis, por el 2002, en el Estado de México, en el Colegio Mexiquense, hubo un par de economistas que publicaron un libro que se llama Lo que México necesita para crecer. No lo he podido encontrar, en ese momento no le puse mucha atención, pero que habla claramente de lo que es la globalización. La globalización es que nosotros le resolvamos los problemas a los países ricos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían decir acerca de eso? Les propongo que antes de contestar dejemos la última pregunta. Sí, claro que sí. Para que no se junten las respuestas. Adelante, compañeros. Seamos breves, por favor. Ya estamos terminando esta sesión. Entonces. Sí. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de hacer una pregunta. ¿Por qué no comentan o casi no comentan sobre la historia y el desarrollo de la coalición Juntos Haremos Historia? O sea, se olvidan a los demás partidos, solo Morena, pero nunca se hace la historia, el impacto de esta coalición en el gobierno de la 4T. Muchas gracias. Muy bien, compañero. Muchísimas gracias. Pues miren, la intervención del antepenúltimo compañero
que ya no lo veo, no sé dónde está, me hizo recordar precisamente algunas de las cosas que también muy interesantes decía el compañero anterior. Y nos hablaba, por ejemplo, precisamente de la necesidad, que comparo completamente con usted, con ustedes, pues de seguir multiplicando los espacios de participación, de abrir espacios a la crítica, ¿no? A la participación de la comunidad, de la ciudadanía. Y aunque sin duda nos falta mucho por hacer, y sobre todo mucho por hacer y para que la gente lo sienta, pero también hemos hecho algunas cosas. El año pasado, ¿no? Este año, entre junio y agosto de este año, precisamente, por ejemplo, impulsamos el proyecto de Nación, que tuvo 21 temas y que creó 21 foros con especialistas, ¿no? Con distintos compañeros y compañeras que abonaron precisamente con su conocimiento y con su experiencia para la discusión, pero que también generaron y se replicaron en consultas locales en los 32 estados de la República, en cada distrito electoral, en cada uno de los 300 distritos electorales. ¿Y qué función tenía el proyecto de Nación? Que construyéramos lo que va a seguir siendo la Cuarta Transformación, lo que tendría que ser o seguir siendo un gobierno emanado de Morena, emanado de la coalición, ¿no? De aquí hasta que podamos gobernar este país, que ojalá, eso pensamos nosotros, sea muchísimo tiempo, ¿no? Y esa fue una manera que buscamos. Ese fue, si se quiere, un experimento, pero creo que bastante fructífero, de construir precisamente con la ciudadanía, de construir con los mexicanos y las mexicanas el proyecto que tiene que constituir Morena. Y cuando en los foros de los pueblos indígenas asistieron representantes de los pueblos originarios, también construyeron sus críticas y también dijeron: Morena no ha atendido suficiente este tema. Y cuando hablábamos de la educación, de lo que hablaba precisamente el compañero, también hubo quien dijo, ¿no?, que la reforma educativa promovida por nosotros en el 2019, que la nueva escuela mexicana que se derivó de ella y que los nuevos libros de texto gratuito que saldrían precisamente publicados y a distribución nacional por esas fechas, que también tenían muchas cosas que seguir avanzando y muchas cosas que seguir profundizando. Lo mismo cuando hablamos de diversidad sexual, lo mismo cuando hablamos de cultura, donde participaron precisamente la compañera Paloma y el compañero Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Tratamos de convocar a la ciudadanía, vuelvo a insistir, para poner a debate ciudadano abierto esos temas que nosotros y nosotras consideramos centrales. Lo hemos hecho. ¿Mande? Claro, ¿no? En el caso, dice el compañero Fabián, de los pueblos indígenas, tuvimos un aforo de más de 1,000 representantes de los pueblos originarios. Algunos, vuelvo a insistir, con grandes críticas, ¿no?, que nos ponían y que nos tienen que poner en cuestión para seguir repensando lo que tiene que ser nuestro proyecto de nación, nuestro proyecto de país. Se están creando, lo que quiero decir, se están creando los espacios de participación. Claro, en un país de 130 millones de mexicanos, ¿no?, es de pronto difícil llegar, ¿no?, y poner a disposición y que todo mundo se entere de lo que estamos intentando hacer. Pero lo estamos intentando hacer, compañeros y compañeras. Yo les decía hace un rato, al principio de mi intervención o en algún momento de la intervención, que hemos formado a 100,000 aspirantes a candidatos en estos 12 meses precedentes, y seguramente ustedes no sabían del proyecto de formación para aspirantes a candidaturas que nosotros estábamos emprendiendo. El último curso fue el fin de semana pasado, este viernes, sábado y domingo, y tuvo 500 personas, y así hubo 15 más en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Política. Uno de ellos tuvo 1,000, no encontrábamos ni siquiera dónde ponerlos, y a veces eso también implica sus problemas pedagógicos, pero hay que hacerlo, ¿no? Se trata de formarlos, se trata de ir aprendiendo en ese sentido, y estamos intentando avanzar. Estamos haciendo las cosas, no todo lo hacemos bien, obviamente, hay que estar ahí en el proceso de aprendizaje, pero hay que hacerlo. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir multiplicándolo y hay que seguir abriendo estos espacios de participación. Lo que decía el compañero, sí, ¿no? Obviamente Morena hacia adentro es un frente amplio, pero también hacia afuera ha decidido, y no puede no hacerlo, creo yo, construir sin articularse políticamente.
Y en efecto, la alianza electoral que hemos construido y que hoy la compañera Claudia, uno de sus objetivos principales desde que se le designó coordinadora de los comités de defensa, ha sido precisamente consolidar la alianza político-electoral que tenemos con los partidos aliados, con los compañeros del Partido del Trabajo y con los compañeros y compañeras del Partido Verde Ecologista de México. Y más allá de las diferencias que podamos tener, porque claramente las tenemos, por eso somos partidos diferentes, con principios políticos diferentes, con documentos diferentes, más allá de las diferencias que podamos tener, pues la verdad hemos logrado construir un camino juntos que nos ha permitido no solamente gobernar este país a partir del 2018, sino también y sobre todo impulsar muchas de las medidas y de las reformas constitucionales que hemos logrado hasta ahora. Tanto las reformas constitucionales logradas, que necesitan de la mayoría calificada, como todas las demás reformas han pasado en gran medida por el apoyo de los diputados y senadores de nuestros partidos aliados. Y tenemos, vuelvo a insistir, que seguir articulando esas alianzas sin que eso signifique, desde luego, empeñar de ninguna manera nuestros principios ético-políticos y nuestros ejes políticos estratégicos, que son que somos un partido de izquierda y que somos un partido antineoliberal, ¿no? Con esas dos premisas sobre la mesa podemos construir políticamente con quien esté dispuesto a construir políticamente con nosotros, sin olvidar que somos un partido de izquierda, vuelvo a insistir, y que somos un partido antineoliberal. Y en respuesta a la inquietud que explícita o implícitamente, ¿no? Dos de los últimos compañeros nos expresaron sobre la necesidad, por ejemplo, de publicar cosas sobre ciertos temas, he de decir que algunas ya están en proceso y otras incluso ya están publicadas. Por ejemplo, nosotros publicamos un libro del compañero José Valenzuela Feijó, que tristemente falleció este año, un compañero economista chileno que radicó 40 años en este país y en donde él precisamente nos habla, por ejemplo, de lo que ha sido, y con una voz muy crítica, además hay que decirlo. Él era gran compañero de Morena, era gran compañero del movimiento, fue uno de los primeros en sumarse allá en el 2006, cuando empezamos a impulsar los círculos de estudio. Fue un gran compañero, José Valenzuela Feijó. Pero en este libro, de manera muy crítica, primero, analiza los resultados económicos del neoliberalismo, más allá de las habladurías neoliberales, porque ellos prometieron desarrollo y nunca lo lograron, ellos prometieron crecimiento y nunca lo lograron. Con los neoliberales este país nunca creció a más del 2.3% anual, y eso es para los economistas una calificación reprobatoria aquí y en China, literalmente, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir, y tenemos que hablar del desempleo, del empleo que prometieron y que nunca cumplieron. Y también tenemos que decir, para entender el neoliberalismo en este país, cuáles fueron los índices de crecimiento, cuáles fueron los índices de desarrollo del Producto Interno Bruto per cápita, cuáles fueron los índices de la reducción de la desigualdad y la pobreza durante los años pre-neoliberales. Es decir, antes de que llegara el neoliberalismo en este país. Y ahí nos encontramos cosas muy interesantes. Un crecimiento promedio del 6.1% anual, por ejemplo, de 1935 a 1982. Y esas cosas tenemos que saberlas, ¿no? Y también, evidentemente, tenemos que analizar y criticar, y Pepe lo hizo con mucha profundidad analítica, también las políticas económicas que hemos emprendido hasta ahora. El compañero hablaba de industrializar, también Pepe, y se pregunta en todo caso qué tanto hemos hecho, no solamente para preocuparnos por la redistribución de la riqueza y la justicia social, sino también por promover un proceso de industrialización en este país que se necesita. Hay que decir que este país, ¿no?, tampoco es un país netamente extractivista. Este país, México, es el único país, además de Brasil, que en América Latina tiene una economía semi-industrial. Es decir, no nos mantenemos únicamente por la extracción de recursos naturales y su venta. Tenemos una industria media que nos coloca en una situación distinta y que nuestro proyecto industrializador tiene que ser distinto al que fue, por ejemplo, en Venezuela durante la época de Hugo Chávez. Pero claramente tenemos que apuntar ahí. Y Pepe ya lo está apuntando, Pepe ya lo está analizando, y Pepe critica lo que tiene que criticar, pero también aplaude lo que creo yo se tiene que aplaudir en el gobierno de la 4T. Y para un último comercial,
En ese mismo sentido, después de este libro, viene un libro del compañero Alberto Montoya, que hoy es comisionado nacional de mejora regulatoria, ¿no? Y que precisamente él analiza de alguna u otra manera cuál es el panorama internacional, que es un panorama que, como ya les dije yo, es muy complicado, que augura muchas transformaciones y que no sabemos si van a ser para bien o para mal, y que nosotros, en el gobierno de la Cuarta Transformación, en México y en Morena, necesitamos aclarar cuál va a ser nuestro papel en ese mundo que está cambiando. Y eso es lo que analiza precisamente Alberto Montoya, en términos económicos, en términos políticos y en términos ideológicos. Porque el doctor Alberto Montoya es precisamente un economista y conoce bien de geopolítica internacional y conoce muy bien de estos proyectos de industrialización. Tenemos que discutirlo. E insisto, lo estamos discutiendo. No crean que no. Los invitamos en ese sentido pues a seguir al Instituto Nacional de Formación Política en sus redes, en sus páginas, en la página de la revista Conciencias, por ejemplo, revistaconciencias.mx. Pueden descargar los números de nuestra revista, pero también los libros. Ahí está la versión digital del libro de Atilio Borón. Por si no lo quieren prestar, bueno, pues entonces mándenlo a la página web y ahí lo podrán descargar, ¿no? Ahí también van a estar los libros de Alberto Montoya, ahí está el de Pepe Valenzuela Feijó y ahí están todos los que estamos publicando y los hacemos para ustedes, los hacemos para la ciudadanía, para que sigamos dando el debate y para que sigamos consolidando la revolución de las conciencias, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Mil gracias, compañeros. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros y muchas gracias por el libro. Con esto termina el programa de esta noche. Pido un aplauso para los dos ponentes de este libro. El PRI repartió mucha tierra. Por ejemplo, a Rubén Jaramillo le dieron 2 palmos de tierra. Muchas gracias, compañeros. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Así termina el programa.